realmente no hay democracia real. Por eso en noticiasdealmería.com queremos invitarte a que te suscribas a nuestro boletín diario, a que nos sigas en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, a que también nos puedas ver en YouTube, nos puedas leer en Flipboard y nos puedas escuchar tanto en Spotify, en iVoox o en Google Podcast. No se fíen de las opiniones de uno o de otro en el resultado de la moción de censura y retengan solo el pasmo de Santiago Abascal al escuchar a Pablo Casado. Recuerden la cara en el escaño del candidato a presidente del gobierno en la moción de censura de Vox al escuchar el sonoro "hasta aquí hemos llegado" del líder del Partido Popular. Y por si les cabe alguna duda, observen con atención cuando vuelve a subir a la tribuna para responder. Abascal sabía en ese instante que había perdido algo más que la moción de censura y que no solo era una cuestión numérica, que eso estaba dentro de lo previsible. Sabía que en su excursión por la oveja del Partido Popular había acabado trasquilado. Que luego estén intentando él y su coro dar a entender que el PP, con este voto negativo, ha acabado su propia fosa política, con este sonoro, duro, muy duro y rotundo no del Partido Popular, pues no es precisamente que esté cavando su propia fosa. Lo que ocurre es que cualquiera que sepa un poco de estrategia política sabe que en esta situación de derrota debe dar algo de carnaza a lo suyo. Y ese es el mensaje que está intentando transmitir. Como digo, la imagen de Abascal cuando vuelve al atril, cuando mira ojiplático a Casado y mueve la cabeza, es el ejemplo más claro que uno puede encontrar de esa expresión de no le llega la camisa al cuello. Pues eso. Pero es que la verdad es que lo que mal empieza, mal acaba. Y esta moción de censura empezó mal desde el principio. Empezó mal porque empezó teniendo como excusa la pandemia y la gestión de la pandemia. Y bueno, al final, como ahora hablaremos, ese tema pues ha pasado de soslayo, incluso para el propio proponente de la moción de censura. Pero es que esa moción de censura se habló que iba a tener un candidato independiente. Al final, parece ser que aunque la plantearon antes del verano y han tenido tiempo, pues por lo que se ve no han hecho mucho en ese sentido, porque al final ha sido el líder del partido el que se ha presentado como candidato a la presidencia de gobierno, lo cual quiere decir que o no han hecho nada para buscar candidatos, han estado vagueando en ese sentido, o si han encontrado, han tocado a alguien, ese alguien le ha dicho que no. Por lo tanto, mal en un caso y mal en el otro. Pero no solo eso, es que además se lo recordaba tanto Foro Asturias como Navarra Suma. Con ellos no han contado. ¿Con quién ha hablado Vox para intentar impulsar esta moción de censura? Ya digo, aunque numéricamente no dé, pero por lo menos para poder dar una imagen de que eres algo más que tú solo. ¿Con quién ha hablado? Pues está claro que no ha hablado ni tan siquiera con Foro Asturias o con Navarra Suma, que son partidos políticos de derecha. Es verdad que no pueden votar a un candidato distinto al que proponga el Partido Popular.
pero por lo menos podrían haberse abstenido, por lo menos podrían haber hablado. Y allí en la propia tribuna estos dos partidos podrían haber dicho, miren señor Abascal, nosotros le votaríamos, pero tenemos este compromiso, este acuerdo con el PP y eso nos lleva a abstenernos o a votar en contra. Pero no, directamente le dijeron, con nosotros es que ni han hablado. No solo eso, se da también la circunstancia de que, como he dicho antes, si uno no busca ese candidato, si uno además no busca apoyo externo, ¿para qué la moción de censura? Es que por lo menos para presentar un bloque alternativo, aunque no tengan los votos, pero algo alternativo. No, esto al final se ha quedado en una especie de juegos florales de la demagogia. Porque es que además el problema no solo ha sido ese, el problema ha sido también el mensaje. Y el error ahí ha sido doble. Por una parte, ha sido un error imperdonable que Abascal dedicara tanto tiempo a hablar de conjuras, ya no judeo-masónicas, porque parece ya que eso sí que afortunadamente vos lo tiene superado. Pero a hablar de la conjura china, de Soros, de Donald Trump, de la malvada Unión Europea, de los cárteles iberoamericanos de la droga, de los gobiernos bolivarianos. Eh, la verdad es que todo eso le hizo colocarse fuera de la realidad. Insisto, la realidad en España es el coronavirus, que ha traído una crisis sanitaria y una crisis económica pésimamente gestionada. Eso es lo que nos preocupa a todos. Y no digo yo que no pueda tener razón Santiago Abascal en algunas de sus apreciaciones sobre, no sé, sobre China, que pague China. Mire, sí, pero es que también nosotros le vendemos cosas a China. Si eh, le cerramos la puerta a China podemos tener un problema y no estamos nosotros solo, está la Unión Europea. Y por cierto, las críticas a la Unión Europea, si la Unión Europea es la que nos ha salvado la piel desde hace muchos años, es decir, perderse en esos vericuetos, la verdad es que ha sido un error imperdonable, ya digo. Luego hay otro error, pero claro, es un error perdonable por cuanto que todos sabemos de qué pie cogea Vox. Entonces, que Vox se meta a hablar, por ejemplo, de temas como la autonomía, que las quiera eliminar, que nos diga, por ejemplo, que defiende la Constitución, pero luego resulta que se quiere cargar la mitad de la Constitución, entre ellas el sistema territorial, pues hombre, ¿con qué te quedas de la Constitución? Claro, defiende la Constitución, pero claro, una de las cosas que defiende es prohibir todos los partidos políticos que no piensan como él. Hay que prohibir a los comunistas, hay que prohibir a los separatistas, a los nacionalistas, a los independentistas, a los soberanistas, hay que acabar con las leyes que buscan que la mujer se nivele al hombre. Claro, a ver, estás pintando una España en la que solamente cabe Vox. Ese es el otro problema, que ese tipo de mensaje solo llega a un reducido número de personas. Oye, un reducido número no quiere decir que sean 15, pueden ser 4 millones, pueden ser incluso más, pero también pueden ser menos, bastante menos, pero nunca serán una opción mayoritaria. De hecho, sus críticas, por ejemplo, al sistema autonómico son de aurora boreal en una situación como esta. Resulta que gracias al sistema autonómico, por ejemplo, gracias a que tienen las competencias transferidas en educación, nos encontramos con que está habiendo escasísimo problema en la vuelta al cole a pesar de la pandemia. Gracias a esta situación de comunidades autónomas, pues por ejemplo Andalucía puede decir no. Puede decir no a que se apruebe la ESO o el bachiller teniéndolo todo suspenso. Ese desvarío del gobierno central
es parado gracias al sistema autonómico. Gracias al sistema autonómico, que en el fondo es un sistema también de contrapoderes. Pero es que no solo eso, pretender defiendo la Constitución, pero me quiero cargar el Tribunal Constitucional, hombre, pues también, insisto, es que defiendo la Constitución, pero me sobra la mitad. Y lo que quiero es a los que les sobra la otra mitad ilegalizarlo. Hombre, pues de verdad, como mensaje tampoco parece el más acertado. Y no parece ninguno de estos dos mensajes acertados, precisamente por lo que decíamos al principio. Lo que fundamentaba esta moción de censura es la pésima gestión del gobierno en el tema sanitario y económico. Y resulta que eso ha quedado en un segundo, tercero, cuarto o quinto plano. ¿Esto de qué le ha servido a Abascal? Pues yo creo que le ha servido de desahogo. Pero claro, ha sido un desahogo que le tenía ganas de subirse a la tribuna y decir todo eso que dice la ultraderecha y decirlo allí en la sede de la soberanía. Y decírselo a la cara y con todo el tiempo del mundo, pues a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias y a toda la camarilla, a toda la pandilla, decírselo y soltárselo a la cara. Y bueno, pues sí, se ha desahogado, pero el problema es que luego ha acabado, ese desahogo ha acabado en un cierto ahogo cuando ha sido respondido por eso a los que él ha venido llamando la derechita cobarde. O sea, Vox sí puede llamar al PP derechita cobarde, pero si el PP se planta y dice hasta aquí hemos llegado, estáis traicionando los valores de España, porque por lo que se ve España solo es Vox y solo existe la España de Vox. Lo demás será otra cosa, pero debemos vivir fuera de ella. El caso es que esa derechita habría sido cobarde si se hubiera complejado ante el matonismo dialéctico que suele utilizar Vox, pero no se ha complejado. No se ha complejado y ha defendido, pues que ha defendido la democracia. No ha ido a decir que este es el peor gobierno en los últimos 80 años. Yo no, el último de los 40. ¿Por qué? Porque es que los otros 40 anteriores pues eran otra cosa. Ha defendido el europeísmo, parece razonable. Ha defendido el liberalismo económico. Ha defendido las relaciones serias con otros países serios y con gobiernos serios. Y se ha salido de cualquier historia de conjura que más bien parecía, como el libro, la conjura de los necios. Partido Popular, ahí Pablo Casado ha dado la batalla. Ha dado la batalla en el sentido de exponer las diferencias claras que hay entre el Partido Popular y Vox. Y por cierto, ahí le ha roto también la baraja que tenía preparada la izquierda, empezando por el propio Pedro Sánchez. Es que, a ver, después de todo lo que ha dicho Pablo Casado, a ver, ¿quién sostiene que el PP y Vox son lo mismo? Aunque tengan ciertas ideas comunes. Lo cierto es que entre Unidas Podemos y el PSOE, de verdad que las diferencias ya son imposibles de encontrar. Pero entre el PP y Vox ya las hemos visto. Eso no quiere decir que no puedan llegar a acuerdos, claro. Un PP como el que ha establecido Pablo Casado puede llegar a acuerdos con Vox, pero también puede llegar a acuerdos con el PSOE. Claro, con uno en unas cosas y con otro en otras cosas. Y claro, la pregunta ahora es, después de visto lo visto, si Abascal sabía que en esta moción de censura, por los números, no iba a ganar, si tampoco hizo nada por aumentar esos números, es decir, no ha habido negociaciones con el Partido Popular durante todos estos meses,
Y no ha habido negociaciones con otros pequeños partidos para garantizarse por lo menos la abstención. Es decir, si no buscas que por lo menos en vez de 52 sean 55, 58, 60 los votos que tengas, es decir, que te superes tu propia marca, entonces, ¿para qué era la moción de censura? ¿Para hacerse con el electorado del Partido Popular?